Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, para en tu presencia ser conformados a tu imagen y a tu semejanza. Como lo has dicho en tu palabra, que viendo la gloria tuya, como en un espejo, seamos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, por la acción de tu Espíritu en cada una de nuestras vidas, Señor. Permítenos estar delante de ti, Señor precioso, para oír tu voz, no simplemente para escuchar una predicación y ser oidores olvidadizos, Señor, sino para poder escuchar tu voz y poder entender cómo tu propósito está siendo establecido en nuestras vidas. Poder entender, Señor, lo que estás haciendo para librar nuestro corazón de nosotros mismos y para afirmarlo, Dios, en la vida, en la naturaleza de tu Espíritu maravilloso, Dios, para que nuestra vida no sea una vida en la carne, en los argumentos y en los razonamientos humanos, sino en el poder de tu Espíritu, Dios, que nos va llevando cada día a vivir para la gloria y la alabanza hermosa de tu nombre. Por favor, Señor, permítenos ser muy sensibles al deseo de tu corazón en este momento. Y obra nuestras vidas, papito hermoso. Tú estás obrando, Dios, aunque estemos reunidos desde nuestros hogares, aunque físicamente estemos en diversos sitios y distanciados los unos de los otros físicamente. Tú eres el que nos puedes hacer estar unidos en el Espíritu y conectados, Dios, más que con el pensamiento de un predicador, es con el pensamiento de tu corazón. Porque no estamos acá para seguir una doctrina, estamos acá es para seguir a Cristo, aquel que es la vida eterna, para conocerte a ti, que es lo que tú has dispuesto, y que cada uno en la obra que estás haciendo en nuestras vidas podamos percibir más de ti. Es lo que te pedimos en esta noche. Por favor, guíanos y dirígenos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya, mis amados hermanos. Hemos venido escudriñando la palabra y lo que más necesidad tiene nuestro corazón, amada iglesia, es de que podamos oír la voz de Dios y podamos escuchar a través de las palabras de Dios el corazón de Dios, el corazón maravilloso de nuestro Creador, atrayéndonos hacia Él y haciendo su obra en nuestras vidas. La Escritura dice que estemos convencidos de esto, de que el que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo. Acompáñame allí, por favor, ahí en su Biblia, acompáñeme al libro de Salmos, por favor, en el capítulo número 32, libro de Salmos, en el capítulo número 32. Rogamos al Señor que nos haga oír su voz a través de su hermosa palabra, porque ciertamente yo como hombre no tengo nada para decir, y lo que necesito, aún siendo yo el primero, necesito oír la voz de Dios a través de cada vez que Dios abre su palabra y nos va enseñando acerca de Él, acerca de su corazón, acerca de su voluntad, acerca de su propósito para nuestras vidas y para nuestros corazones. Dice el versículo número 8 acerca de esa obra preciosa de Dios sobre nuestros corazones. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti mis ojos fijaré. Verso 9. No seas como el mulo o el caballo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y aquí vamos a encontrar de una manera muy especial, a través de la palabra de Dios, dos cosas importantes, que aún la misma Escritura, en la suma de su palabra, nos va dando claridad de esto, para no hacer una doctrina de un solo versículo, sino poder entender que todo el pensamiento de Dios que ha dejado extendido a través de toda esta palabra está íntimamente unido, y que jamás una porción de la Escritura
me saca de otra, sino que están tan íntimamente unidas que lo que necesito es la luz de Dios para poder entender la conexión que cada palabra tiene con cada palabra salida del corazón de Dios, para acercarme hacia su corazón. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Si te ubicas por un momento, quiero que miremos 2 o 3 citas antes de continuar. Isaías, por favor, en el capítulo número 53, en el versículo número 6, Isaías 53, versículo número 6, nos vamos a dar cuenta que respecto al camino, hay 2 cosas que la palabra me deja ver y que debo necesariamente aprender. Y una de ellas está aquí en Isaías 53, 6. El hombre natural, el hombre sin la vida de Cristo, lo que hace es escoger su propio camino. Lo que hace es razonar, pensar cuál sea la mejor opción para su vida y tras ella sigue. Dice Isaías 53, 6, todos nosotros, hablando de toda la humanidad, nos descarriamos como ovejas, y dice cada cual se apartó por su camino. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace el hombre natural cuando escoge su propio camino? Lo que hace es terminar alejándose de Dios. El hombre, eligiendo su camino, lo que hace es alejarse de Dios. La oveja natural, el animalito natural, y aquí como Dios se refiere a nosotros como ovejas, nos damos cuenta que la oveja natural no está diseñada para dirigirse a sí misma. Cuando la oveja natural se dirige a sí misma, lo que hace es que termina extraviada. Ella ha sido diseñada para tener la dirección en lo natural de un pastor. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para tener la dirección del pastor nuestro, como dice la Escritura. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, el hombre natural elige su propio camino. Y también nos vamos a encontrar ahí en Proverbios, si me acompaña ahí a otra cita de Proverbios, en el capítulo número 21, en el versículo número 2, cosas en las que necesitamos mucha luz, porque el hombre natural elige su propio camino, pero el asunto es que dice el verso número 2 del capítulo 21, que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Que a nosotros nos parece que lo que nosotros elegimos, que lo que nosotros escogemos, que lo que nosotros hacemos es lo mejor. Y ciertamente Dios es el único que nos puede sacar de todo camino equivocado y de todo aquello en lo que esté errado en nuestro corazón. No solamente Dios es el único que lo puede hacer cuando estamos de la vida natural, sacarnos a la vida espiritual, porque la Escritura dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios porque ellas han de discernirse espiritualmente. Pero cuando venimos y somos traídos por Dios a lo espiritual, necesitamos ser instruidos por Dios en lo espiritual. Porque muchas veces, aunque Dios empieza a hacer esa obra en nosotros, muchas veces no tenemos discernimiento, no tenemos capacidad en nosotros para diferenciar qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque simplemente para nosotros el hecho de que algo tenga un buen nombre o de que algo tenga buenos atributos, sencillamente lo atribuimos como la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que siendo buenas nos han alejado de la voluntad de Dios. Nos han alejado de tener una comunión con el Señor, una relación y un verdadero encuentro con el Creador. Así como lo veíamos allá en Isaías, el hombre escoge su propio camino, la oveja no está capacitada para dirigirse a sí mismo. Así mismo el ser humano por sí mismo no está capacitado para diferenciar entre lo bueno y lo malo, no de acuerdo a la opinión del hombre, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí es donde aparece esto tan hermoso que estábamos leyendo, en donde dice el Señor, te haré entender y te enseñaré. Dios, mis amados, es el que conoce el camino recto. Dios es el que conoce el camino correcto. Y Él es el que tiene la potestad. Y Él es el que tiene el poder maravilloso para establecer ese camino dentro de mi corazón y dentro de mi vida. No olvidemos lo que el Señor dijo en Isaías, que cuando le habló al pueblo de Israel, un pueblo que tal vez pudo haberse sentido extraño frente a las palabras de Dios,
porque considerando estar yendo por el camino de Dios y tener en ellos los pensamientos de Dios, de pronto Dios les dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos y mis caminos que tus caminos. De manera que el Señor nos va dejando ver que a donde nosotros necesitamos ir siendo llevados por Dios mismo es a su camino. Y necesitamos ir siendo llevados por Dios mismos a su pensamiento. Personalmente, cada vez que voy a la palabra, me doy cuenta de una gran necesidad que tiene mi corazón. Por gracia, por misericordia, no porque sea valiente, no porque sea fuerte. Antes, cada cosa que me va desnudando el corazón en la palabra, me deja ver es cuán frágil soy, cuán frágil es mi corazón y cuán frágil mi corazón puede estar inclinado, cuán fácil mi corazón puede estar entregado a muchas cosas y muchas veces aún tener un engaño dentro de mi corazón, de creer que estoy completamente entregado a Dios, de que estoy completamente consagrado a Dios, simplemente porque lo estoy mirando desde mi perspectiva, desde las cosas que yo puedo hacer, pero tal vez yo puedo ver cosas que hago en mi vida, pero realmente la intención del corazón la conoce es el Señor, la conoce es el Señor. El camino recto ha sido establecido por Dios, y ese camino, en ese camino solamente puedo ser puesto por Dios mismo, de manera que aunque yo sea torpe, cuando Dios es quien me va guiando en ese camino, no me voy a extraviar. Isaías, ahí en el capítulo número 35, Isaías, en el capítulo número 35, en el versículo número 8, dice la escritura. Dice, y habrá allí calzada de camino, y será llamado camino de santidad. ¿Quién dispuso ese camino? El Señor. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El camino recto solamente lo conoce el Señor. Y solamente Dios me puede poner en él, y solamente Dios me puede guiar en él. Dios ha dispuesto su consejo. Y Dios ha dispuesto a enseñarnos, mis amados. Pero ¿qué necesitamos? Aceptar y abrazar su consejo dentro de nuestro corazón. Te haré entender y te enseñaré. Dos procesos tremendos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar. Porque en este camino del que está hablando aquí el Señor, no es un camino donde no lo aprendemos siendo tercos, no lo aprendemos siendo obstinados, no lo aprendemos siendo llevados por nuestro parecer. No, este camino es un camino donde vamos cayendo postrados ante la presencia del Señor, donde estoy dispuesto a morir a lo que gobierna mi corazón, a lo que gobierna mis pensamientos, a lo que gobierna todo lo que hay dentro de mí. Porque en este camino, mira lo tremendo, no soy yo indicándole a Dios, no soy yo señalándole a Dios el camino, señalándole a Dios lo que debe hacer, sino este es un camino donde Dios me va llevando, donde Dios me va guiando, donde Dios está conmigo, pero Dios va llevando a que mi corazón se sujete completamente a Él, se sujete completamente a su voluntad, completamente hacia el deseo de su corazón. Cuando nosotros miramos la historia de Israel, narrada ahí en la palabra del Señor, todo el tiempo que el Señor estuvo ahí manifestando sobre Israel, ¿hacia dónde los estaba conduciendo el Señor? Hacia su corazón. El Señor dice que los sacó de Egipto y los había puesto sobre alas de águilas para atraerlos hacia Él. No olvidemos cuál es la tierra prometida. La tierra prometida no es simplemente una tierra física donde hay abundancia y donde tenemos posesiones, no. La tierra prometida es la abundancia de vida que solamente está en Él, y donde Él se convierte en la posesión de mi corazón, donde la heredad que me ha sido dada es Él, donde me ha tocado la mejor de las herencias. Pero mire lo tremendo, aunque Dios en todo ese camino los estaba llevando era hacia Él, mire que Israel todo el tiempo estuvo con sus pies caminando hacia la tierra prometida. Allí iba su cuerpo caminando hacia la tierra prometida, pero allí había un problema serio. Aunque sus pies iban caminando hacia allá,
su corazón no iba en la misma dirección. Y lo que mantenía a Israel, mis amados, alejado de Dios, aunque estaba Dios muy cercano, porque Dios se hizo muy cercano en todo el desierto, Dios se hizo tan cercano al pueblo de Israel, se hizo palpable, de manera que ellos no podían decir que Dios no había estado ahí presente, que Dios no había estado ahí manifestándose sobre sus vidas. Pero, aunque Dios era muy cercano, ellos no percibían a Dios, ni percibían la realidad de Dios en sus vidas, porque su corazón estaba inclinado a otras cosas, a muchas cosas, pero no a Dios. En todo el tiempo en el desierto, la mayor parte de los israelitas tenían su corazón inclinado a tantas cosas, pero su corazón no estaba inclinado a Dios. Y cuando nosotros miramos esto en nuestra vida natural, ¿cuántas veces la iglesia podemos estar viviendo de esta manera? Y por eso necesitamos ser sacudidos en nuestro corazón, por eso necesitamos atravesar diversas situaciones que sacudan, que estremezcan nuestro corazón, que seamos pasados por el sedazo, que seamos pasados allí por el colador, allí donde empieza a quedarse todo lo que no viene de Dios, todo lo que ha pesado en mi corazón, pero que lo que ha hecho es mantenerme en una vida de ceguera frente a Dios, en una vida de inconsciencia frente a Dios, de una vida de inconsciencia frente al Señor, porque muchas veces hemos tomado el camino de la oración, hemos tomado el camino de escudriñar la palabra, de estudiar las escrituras, de aprender porciones bíblicas, hemos tomado el camino de congregarnos, el camino de ser parte de una porción de pueblo, hemos tomado el camino de cantar alabanzas al Señor, hemos tomado el camino de dejar de hacer cosas que antes hacíamos y ya no las ponemos en práctica en nuestras vidas. Y voy caminando en esa dirección, pero muchas veces, aunque voy en esa dirección de congregarme, de leer la Biblia, de orar, de cantar alabanzas, de dejar cosas que antes no hacía, muchas veces mi corazón no está cayendo rendido ante el Señor, no está cayendo rendido ante la presencia maravillosa de Dios, nuestro Creador. Israel, allí en el desierto, sentía en la misma presencia de Dios, sentía su corazón vacío. Y qué tremendo, que hoy vemos una iglesia que muchas veces, haciendo todas estas cosas, se siente vacía en su corazón. Y se sentían así Israel en el desierto, se sentían vacíos, ellos creían que lo que podía llenar su corazón era las ollas de carne, las cebollas, los puerros, tal vez todo lo que habían visto en Egipto. Eso era lo que habían aprendido en Egipto, las maneras y las formas en que Egipto llenaba su corazón, pero ahora habían sido traídos al desierto para aprender que hay una forma diferente y que el modelo de Dios es completamente diferente al del mundo. Israel no entendía que la plenitud de la vida para su corazón no dependía de sus razonamientos, no dependía de las cosas que podían tomar o aprender de un mundo caído, como era Egipto, que es una figura de lo que es el mundo sin el gobierno de Dios, de lo que es el mundo sin la vida de Dios. No, es un morir a sus razonamientos, es un morir a los rudimentos del mundo para que ahora la vida de Dios sea instalada en nosotros. Por eso nosotros venimos al Señor y vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender que el ser humano, mis amados, descubre el valor que tiene en su vida, no obteniendo cosas, sino que el ser humano descubre que el valor que tiene en su vida es amando a Dios. Porque ese es el diseño de Dios para nosotros. Así fuimos diseñados por Dios. Esta es la obra de Dios. Es la obra de salvación, mis amados, en el corazón humano. Porque el hombre quedó extraviado allí en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el hombre fue puesto cercano a Dios. Para que el hombre aprendiera y entendiera que toda su plenitud venía de parte de Dios. Pero el hombre quedó extraviado de su diseño, quedó extraviado de su propósito. El pecado hizo algo muy tremendo en el corazón del hombre, algo demasiado destructivo en el corazón del ser humano, porque el pecado hizo que el ser humano se olvidara que no se trata del ser humano, que se trata de Dios, que la vida no está centrada en mis deseos, en mi voluntad, en mis anhelos, que la vida está centrada en el propósito, en el deseo y en el corazón de Dios, que mi vida tiene plenitud cuando mi vida empieza a encontrarlo a Él, y Él es la razón de mi ser, y es la razón de mi entrar, de mi salir, de mi acostarme, de mi levantarme, tenga mucho, tenga poco, esté sano, esté enfermo, esté viviendo tiempos de calma o esté viviendo tiempos muy tormentosos.
dentro de mi vida. En el principio, cuando uno lee el libro de Génesis, empezamos a encontrar y a recordar cómo la Biblia da un testimonio que todo lo creado, lo que hizo Dios es disponerlo para hacer visible a Dios, al hombre, hacer visible a Dios al corazón humano, porque todo lo creado me habla de Él. Allá en Romanos empieza diciendo que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, Dios todo lo creó para hacerse visible al corazón del hombre, para hacerse visible al corazón del hombre. Y si pudiéramos explicar esto, como para que se nos hiciera un poco más claro acerca de lo que es hacerlo visible, acá en Colombia hay un escultor que ha sido de renombre, que ha sido reconocido y su apellido es Botero, que ha sido reconocido porque hace unas esculturas y la característica de esas esculturas es que son grandes, son gordas, ¿cierto? Y se hace un reconocimiento de estas esculturas, pero es que esa escultura que ha sido hecha adquiere un valor simplemente por haber sido hecha por él. Si cualquier otro hace esa escultura, no tiene el mismo valor. El valor se lo da quien lo hizo. El valor se lo da quien lo diseñó. Si vamos a tiempos más antiguos, como en el caso de Picasso, pinturas que hoy tienen un valor exuberante, pero si nos damos cuenta, la pintura tiene el valor a esa pintura, no lo tiene la pintura, sino lo tiene quien fue el que hizo la pintura. El que haya sido hecha por él es lo que hace que esa pintura sea valiosa. Lo que hace valiosa esa escultura gorda, grande, es el que la esculpió. Y nos vamos a dar cuenta aquí de algo, que tanto las esculturas o como los cuadros de los que estamos hablando adquieren el valor, es porque expresan a su autor, es porque expresan quién las hizo y toman valor, no por ellas mismas, sino por quién las hizo. Ponga un cuadro hecho por Picasso y ponga un cuadro hecho por cualquier persona y se va a dar cuenta que el valor del cuadro no está en sí mismo en el cuadro, sino en quien lo hizo. El que le da el valor al cuadro es el que lo hizo. Y ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar con algo bien tremendo, mis amados, para nuestra vida y por nuestro corazón. Y es: ¿quién es mi hacedor? ¿Para qué Dios llevó a Israel al desierto? Para que Israel pudiera entender y conocer quién es su hacedor. Para que Israel pudiese comprender cómo era que había sido diseñado, cómo era que su vida tomaba valor. Porque Israel había aprendido muchas cosas, pero no las había aprendido de parte de Dios. Y mi vida toma valor, es por Él, por quien me ha hecho, no solamente en la creación, sino mucho más allí, en la cruz del Calvario, donde ha sido hecha esa obra maravillosa de redención, donde Dios ha tomado al hombre para colocarlo en el centro de su diseño, para que nosotros podamos entender que fuimos creados para Él, que fuimos creados para la alabanza de su nombre, que fuimos creados para amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir, que en este camino solamente Dios nos puede conducir, porque el valor de esta creación hecha por Dios y el valor de esta vida que ha sido salvada por Dios solamente puede ser evidenciada por Dios mismo. El valor de esta vida no está en mí, el valor de esta vida está en Él, está en sus brazos, está en su presencia, está en su corazón. Tan hermoso esto. Deuteronomio, en el capítulo, si me acompaña allí por favor a Deuteronomio, en el capítulo número 30, en el versículo número 6, Deuteronomio capítulo número 30, en el versículo 6 vamos a tener más claridad de todo esto que dice la palabra de una manera tan especial. Porque ¿dónde está la vida? La vida está en el Señor, la vida está en Él. Y Él ha depositado en esa vida en mí para cumplir un propósito maravilloso. Y para que ese propósito de su vida se cumpla en mí, me va a llevar a amarle con todo el corazón, me va a llevar a amarle con toda el alma, me va a llevar a amarle con todo mi ser. Mira lo que dice Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esto tan poderoso y tan hermoso, porque nos habla del diseño de Dios, que nosotros no fuimos creados para estar entregados a las cosas creadas, fuimos creados para estar entregados al Creador. No me cansaré de repetirte esto, que es tan necesario que taladre nuestro corazón, que es tan necesario que por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios se ha instalado dentro de nosotros. Israel, en el desierto, estando bajo la misma cobertura de Dios, se sentía tan vacío y sentía que nada le llenaba su corazón, porque Israel estaba buscando la llenura de su corazón fuera del diseño de Dios. Pero cuando Dios encamina nuestro corazón, nos va a llevar a eso. ¿Para qué va a circuncidar Dios nuestro corazón? Para llevarnos a entender que en Él y solamente en Él está la razón de nuestro vivir. En Él y solamente en Él está la razón de nuestro ser. Dios nos va a conformar a la imagen de su Hijo. Nos va a conformar a la imagen de su Hijo. ¿Y para qué nos va a conformar a la imagen de su Hijo? Porque mira lo hermoso, Cristo es el que nos va a llevar a amar al Padre con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y si lo vemos, ¿por qué? Porque para Jesús no había nada más importante y no había nada que tuviera más valor que el Padre dentro de su corazón. No había nada que tuviera un significado más importante, no había algo más valioso en su corazón que el Padre. De manera, mis amados, que Jesús estaba dispuesto a morir a lo que fuera necesario, pero no a morir al Padre. Y cuando estamos siendo formados a la imagen de Cristo, estamos siendo formados en esta realidad, donde Dios sea tan importante para nosotros que estemos dispuestos a morir a lo que sea necesario, pero no a morir a Dios en nuestras vidas. El Señor pudo ir llevando a Pablo en ese proceso, para que Pablo pudiera decir, todo lo demás comparado con Dios es como basura, y todo lo tengo como si valiera basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, qué valor había adquirido Dios en el corazón de Pablo. De manera que Pablo estaba dispuesto a desechar todo y a morir a todo lo que fuera necesario, pero no a morir a su Señor. ¿Te das cuenta lo hermoso y lo poderoso de esta salvación? Y lo hermoso y lo poderoso de estos versículos que hemos estado mirando, donde Dios mismo nos va a enseñar. Y donde Dios mismo nos va a llevar a entender el camino que debemos seguir. ¿Y cuál es el camino que Dios ha dispuesto para llevarnos a seguir? Allá en Deuteronomio 8, en el capítulo número 3, si te devuelves un poco, Deuteronomio 8, en el versículo número 3, nos recordamos que hubo situaciones que Dios propició y permitió a propósito, pero para conducir el corazón de su pueblo hacia Él. Dice el verso 3 de Deuteronomio, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor me permite muchas veces enfrentar un faltante de lo que yo amo, pero tiene un propósito con ello, llevarme a atesorarlo es a Él dentro de mi corazón. ¿Te das cuenta? Que muchas veces la ausencia de cosas no es porque Dios me esté haciendo afrenta, sino porque realmente Dios está ensanchando mi corazón. Me está librando de aquello que he atesorado en mi corazón, me está librando de ello, pero me está llevando a atesorarlo a Él en mi corazón. Él los quería era vaciar a ellos mismos de todo lo que ellos traían en su corazón. ¿Cuántas cosas hemos traído en el corazón del mundo? Y cuántas cosas tal vez ya no estamos pecando, ya no estamos embriagados, ya no estamos adulterando, fornicando, pero cuántas cosas aún permanecen en nuestro corazón que necesitan ser desarraigadas, porque se han vuelto huéspedes permanentes de nuestro corazón, que nos terminan es alejando de Dios, que nos terminan es alejando de su presencia, de disfrutar de su corazón. Pero mira lo tremendo, el Señor quería librarlos de todas estas cosas, para que al tener un vacío de las cosas naturales, lo que llenara su corazón fuera lo celestial, lo eterno, lo que permanece para siempre. Para el Señor librarlos de lo que gobernaba sus corazones. ¿Qué estuvo gobernando el corazón de los israelitas en el desierto? Sus deseos por las cosas de Egipto. Frente a cualquier necesidad, de una vez manifestaban qué era lo que ellos querían.
Ellos manifestaban en el desierto frente a cualquier necesidad: lo que queremos es las ollas de carne. Era mejor haber muerto en Egipto. O sea, tenían un profundo anhelo en su corazón arraigado, era por Egipto, pero no un profundo anhelo por Dios. Y Dios, en medio de todas esas necesidades que estaba haciendo, desarraigar todo esto de sus corazones, desarrancarlo, arrancar de sus corazones todo lo que los estaba gobernando, todo lo que estaba gobernando sus vidas, para que ellos pudieran caer postrados, rogándole al Señor, reconociendo: Señor, esto es lo que me gobierna un deseo por el dinero, me gobierna un deseo por las ambiciones, me siento vacío porque no tengo estas cosas, un gobierno, me gobiernan muchas cosas, Señor, que son no conforme a tu modelo, sino conforme al modelo del mundo. Y caer postrado ahí y decirle: Señor, líbrame de todas ellas, líbrame de todas estas cosas, porque ahí es donde encontramos los momentos de morir en el altar de Dios, porque muchas veces el altar de Dios o ese momento de encuentro, de postrarnos delante de Dios, no puede quedar en solo palabrería, no, son momentos de morir en el altar de Dios para ser transformados en esa misma imagen. ¿En cuál imagen? En la imagen de Jesucristo, que estaba dispuesto a morir a lo que fuera necesario, pero no al Padre. Y cuando Dios quiere formar la imagen de su Hijo en nosotros, nos quiere hacer un pueblo que esté dispuesto a morir aún a sus propias vidas, pero no a renunciar a Dios dentro de su corazón, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando iban a ser echados en el horno de fuego. Ellos tenían claro: no importa si este paso nos va a costar la vida, pero no renunciamos a Dios. Él es el tesoro de nuestro corazón, Él es el tesoro de nuestra vida. Pero para que esa realidad estuviera en el corazón, habían procesos que ellos habían vivido, habían situaciones por las que habían sido atravesados, como hemos visto, o por las que ellos habían atravesado. En Romanos 12, 1 y 2 hemos venido estudiando acerca de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que allí es donde nosotros podemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, o sea, desarraigados nuestros propios pensamientos, para que ahora se establezcan en nosotros los pensamientos de Dios. Y Dios nos ha dejado su palabra y nos ha dado de su espíritu, para que, guiados por su espíritu, comprobemos cuál es el deseo y la voluntad de Dios, para no acomodarnos a los rudimentos, para no acomodarnos a los fundamentos de este mundo, sino al deseo de Dios. Por eso hemos visto que este presentarnos como sacrificio vivo es lo que hacemos en el altar del incienso, y que en el altar del incienso es donde vamos a aprender que no se trata de nosotros, que se trata de ¿quién? Que se trata de Él, que se trata del Señor, y que allí en el altar del incienso va a haber quebrantamiento en nuestro corazón. Va a haber una humillación de nuestro corazón delante de Dios. Va a haber un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, de la soberanía de Dios sobre nuestros corazones. Poder reconocer que vamos de la mano de Dios, pero que todas las situaciones están siendo aún forjadas de parte de Dios para poder librarnos, para poder llevarnos a caer postrados, para que se quebranten fortalezas dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Y cuán necesario, mis amados, es poder experimentar esto para que brote la vida de Dios, para que la vida de Dios se manifieste dentro de todos y cada uno de nosotros, para que esa vida fluya a través de nosotros. Y allí es donde encontramos muchos ejemplos en la palabra de Dios, muchos ejemplos que nos hablan de esta realidad, de esto que tiene que suceder dentro de nuestros corazones. Muchas veces venimos con el pensamiento del mundo, entonces venimos, se nos habla de la salvación e inmediatamente creemos que simplemente es que ya estamos puestos en Cristo, y que ahora desde la posición de Cristo, entonces a ver cómo puedo tener todas las cosas que no obtuve en el mundo. No, de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de que he sido puesto en Cristo, para que ahora aquel que se ha convertido en mi dueño ahora se adueñe de mi corazón. Y ahora lo que yo empiece es a apropiarme de la vida de Cristo, y pueda llegar a decir, como lo pudo hacer el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. O sea, para mí la vida es Cristo. Para mí la vida no es lo que hago, para mí la vida no es lo que tengo, para mí la vida no es lo que logro. Para mí la vida es una persona, la vida es Cristo, como dice en Primera de Juan.
La vida que estaba con el Padre, la vida eterna que estaba con el Padre, se hizo presente aquí en la tierra y se nos manifestó. Y la hemos visto y testificamos la vida eterna. La vida eterna, que no es un estado o una condición, sino una persona. La gloriosa persona de Jesucristo, obrando en cada una de nuestras vidas. Mis amados, los corazones nuestros no difieren mucho el uno del otro. A veces somos los seres humanos los que nos vemos completamente diferentes los unos a los otros, simplemente porque nos miramos desde la perspectiva de cuáles son las cosas que gobiernan nuestro corazón, de cuáles son las cosas que gobiernan nuestras vidas. Pero ¿sabe qué sí es lo que hace la diferencia en un ser humano y aún la diferencia en un creyente? El proceso de santificación que ese creyente está viviendo de la mano de Dios. Está viviendo por el poder que está manifestándose de Dios sobre su vida. Ese camino que está aprendiendo, que es el camino del quebrantamiento, el quebrantamiento de mi ser exterior, el quebrantamiento de todo lo externo de mi vida para que brote la vida que Dios ha puesto en mi interior. Qué tremendo todo esto que necesitamos entender con el corazón. El camino, mis amados, el camino del quebrantamiento no es un camino que nos lleva hacia la cima, sino es un camino que nos lleva a postrarnos. Es un camino que muchas veces es un camino de descenso. No olvide, no estamos hablando de un descenso en las circunstancias. Estamos hablando muchas veces, es un camino donde es el corazón, donde está siendo sacado allá de estar entronado en sí mismo para ser llevado y estar completamente humillado delante del Señor, donde verdaderamente no son palabras que le dicen al Señor como Dios dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, donde le digo: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, y después estoy lleno de quejas, de reclamos, de disgusto, de desánimo, de miedo, sino allí donde me postro frente al Señor para que realmente Dios me fortalezca y me permita abrazar su preciosa y perfecta voluntad dentro de mi corazón. Amados, entre más quebrantamiento va habiendo en mi corazón, más de la vida de Dios va a ir fluyendo. Pero entre más entero permanezco, menos de la vida de Dios se va a manifestar en mí. Menos de la vida de Dios va a fluir en mí. Hemos visto, si me acompaña ya Juan, por favor, Juan, capítulo número 12. Rápidamente, Juan 12. Recordemos solo tres áreas ahí donde la palabra de Dios habla. En Juan 12, en el versículo número 24, donde el Señor venía hablando acerca de sí mismo y dice la Escritura que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y qué especial todo esto, porque aquí es una referencia clara a lo que iba a ser la obra de Cristo, pero también es una referencia a lo que ha de suceder en la vida de cada uno de nosotros. El grano de trigo tiene que ser quebrantado para que brote la vida que está contenida dentro de su interior, para que su vida se haga manifiesta, llevando fruto de una manera especial, para que se haga manifiesto este fruto de una manera especial, porque la vida está en la semilla, ahí está contenida la semilla. No obstante, la semilla está rodeada de una cáscara, y lo hemos visto, veíamos un poco el domingo de cómo aún la semilla del aguacate es una semilla rodeada de mucha dureza, de una corteza muy dura, que mientras esta cáscara no se quiebre, la semilla no podrá crecer, no podrá brotar, no podrá ser manifiesta la vida que tiene dentro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y esta muerte claramente se refiere a la acción que el calor y la humedad hacen sobre la semilla, que empiezan a quebrantar toda su dureza, empiezan a hacer que todo ese exterior se rompa de una manera especial, y al romperse ese exterior da la oportunidad de que esa vida que hay en su interior empiece a germinar, empiece a crecer y empiece a manifestarse para dar un fruto. Después, en el versículo siguiente, el Señor hace referencia que eso no solamente tiene que ver con la vida de Cristo, sino con la nuestra, porque dice el verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para vida eterna la guardará. Encontramos entonces aquí que, de acuerdo a la palabra del Señor, la cáscara exterior tiene que ver con nuestra vida natural, y la vida interior tiene que ver
con la vida de Dios dentro de nuestro corazón. ¿Cuál es la vida que se tiene que quebrar? La mía. La mía es la vida que se tiene que quebrar, la que se tiene que romper para que la vida de Dios brote y se manifieste. La vida de mi Creador, esta vida exterior, esta corteza exterior, tiene que sufrir pérdida. Si lo exterior, mis amados, no es quebrantado, lo interior no puede ser libertado, no puede ser libertado. Y llevar fruto no tiene que ver con cuántas cosas hacemos, sino con cuánto se va manifestando del carácter de Dios dentro de cada uno de nosotros. Encontramos otro ejemplo respecto al frasco de alabastro y el perfume de nardo que viene contenido dentro de ello. En estos ejemplos que aparecen también allí dentro de la palabra, un ejemplo de esto lo puedes ubicar ahí en Marcos capítulo número 14, en el versículo número 3, Marcos capítulo 14, donde así como habla del quebrantamiento de la corteza exterior, de la semilla para que brote la vida, aquí en Marcos también toma un ejemplo muy bonito respecto al perfume de nardo puro. Y ahí en Marcos, en el capítulo número 14, en el escenario que está aconteciendo ahí, en el verso número 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y nos damos cuenta cómo una vez más tiene que haber un quebrantamiento de lo exterior para que haya una manifestación de lo que hay dentro del interior. Digamos, el domingo en la vida de Ana, cómo la vida de Ana ya había recibido la vida de Dios, pero ¿cuánto tiempo estuvo contenida esa vida hasta que el corazón de Ana se derramó delante del Señor? Hasta que el corazón de Ana se humilló y se presentó como sacrificio vivo delante del Señor. Y allí fue donde se rompió el exterior de Ana y empezó a brotar esa vida maravillosa de Dios. Esa vida maravillosa de Dios que nos lleva a entender que la razón de nuestro ser no está en las cosas creadas, sino está en el Creador. Y como Ana creía que el faltante de un hijo era lo que tenía vacío su corazón, y pudo entender que de una manera especial, aunque recibió un hijo, lo que ella recibió fue una luz maravillosa de quién es Dios, porque termina alabando a Dios y pudiendo expresar quién como Jehová, quién como Él, quién que se pueda comparar a nuestro Señor y a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Entonces fíjese que se tiene que romper el frasco de alabastro para que salga el perfume, se tiene que romper lo exterior para que pueda salir lo que hay en el interior. También la Biblia nos habla en otro ejemplo de que no se pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque necesariamente ese remiendo de paño nuevo va a destruir el vestido viejo. Y también dice que no se echa vino nuevo en odres viejos. Y si nos vamos a dar cuenta, el odre viejo necesariamente no sirve, porque el odre viejo ya se estiró, el odre viejo se ha vuelto rígido, se ha vuelto duro, se ha vuelto tieso. De manera que si le echan vino nuevo, como ya está rígido, necesariamente en lugar de estirarse y ser moldeable para poder adaptarse, necesariamente lo que hace es romperse. Y lo que nosotros nos damos cuenta de esto es que Dios no vino a poner un remiendo en nuestra vida vieja, no, vino a que nuestra vieja vida quedara atrás, y eso requiere un morir. Y también el Señor vino no para poner lo nuevo de Él en la vieja vida nuestra, no, Él vino a poner un odre nuevo para depositar vino nuevo, y ese odre nuevo tiene que ser dócil, un odre nuevo que sea elástico, para que aquel vino pueda fermentar, ese vino de la presencia de Dios pueda darnos a nosotros, estos odres, la forma que Él quiere, y seamos útiles en las manos del Señor. Si me acompaña por favor a el Salmo 51:17, dice la Escritura: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De manera que nos está hablando de cómo se va quebrando el corazón delante de la presencia de Dios. Es algo que Dios no puede resistir, de acuerdo a lo que dice ahí la Escritura. Un corazón contrito y humillado, mis amados, aquel que ha sido quebrantado y que ahora está completamente inclinado bajo la poderosa mano de Dios. La dureza
En mí tiene que ver es con el viejo hombre, tiene que ver es con la vieja naturaleza, la cual necesita ser destronada dentro de mi corazón, necesita ser destronada de mi ser. ¿De dónde viene entonces el poder para que pueda haber esa muerte de lo viejo y pueda haber un fluir de esa vida nueva? Ahí en Romanos 12:1 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. El poder para morir a esa vieja naturaleza viene de las misericordias de Dios. El poder para morir viene de la misericordia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Ahí es de donde procede el poder para cada uno de nosotros vivir completamente entregados al Señor. No de nuestras propias fuerzas, sino de las muchas misericordias de Dios. Y vamos a terminar con esta apreciación de la vida de Jacob. Si me acompañas ya a Génesis, en el capítulo número 22. Les voy a narrar rápidamente toda esta historia, si quiere la puede leer en su casa, pero allí en Génesis, en el capítulo número 22, en el versículo, Génesis capítulo 28, perdón, Génesis capítulo número 28, allí en el versículo 18, si te ubicas, pero puedes leer toda esta historia con despacio en casa, pero nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos habla de un lugar llamado Betel. Un lugar llamado Betel donde la gracia de Dios se había manifestado sobre un varón llamado Jacob. Este varón llamado Jacob, ¿qué estaba haciendo? Estaba huyendo de su casa. No olvidemos que había engañado a su padre con la piel que se había puesto, tomando la bendición que pertenecía a su hermano Esaú, y por esto se ha ganado el odio de su hermano, quien procuraba matarle, y nos damos cuenta que a causa de esto tuvo que salir huyendo. En esa huida se encuentra en este sitio, y en este sitio se le manifestó el Señor. ¿Qué estaba manifestándose sobre la vida de Jacob? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero una cosa es que la gracia de Dios se esté manifestando sobre mi vida, y otra cosa es que yo esté entendiendo esa gracia sobre mi corazón, esa gracia sobre mi vida. Jacob, aunque estaba siendo cubierto con la gracia de Dios, no estaba entendiendo la gracia de Dios, porque en su corazón no había quebrantamiento, porque en su corazón no había humillación. Aunque Jacob estaba pasando dificultades, aunque venía huyendo, aunque iba yéndose hacia la casa de Labán, allí donde estaba y donde ocurrió esto en Betel, Jacob no se veía como un hombre necesitado de Dios. Por eso las palabras de Jacob, como las vamos a leer a continuación, no eran palabras de entrega al Señor, sino bien palabras de demandas, palabras que tenían condiciones, pero no palabras a través de las cuales su corazón estuviera completamente rendido al Señor. Mire lo que dice en el verso número 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Te das cuenta? Que no era un corazón quebrantado abrazando la voluntad de Dios, sino era un corazón con demandas. Si Él me da, si Él pone en mis manos, entonces va a ser mi Dios. Qué diferente cuando permitimos que Dios sea Dios, y como Él es Dios, conforme a su voluntad sea el que me dé. Pero aquí, como no había un corazón quebrantado, necesitado, humillado, rendido ante la presencia de Dios. Entonces, en este Betel encontramos a un Jacob muy entero, a un Jacob muy parado en su posición y en su pensamiento. Pero si pasa allá adelantico a Génesis en el capítulo 32, igual se lo dejo para que lo pueda leer completo allí en casa, vamos a dar cuenta que Peniel para Jacob fue un lugar completamente diferente. Fue un lugar en el que Jacob no llegó con demandas. En Peniel fue un lugar al que Jacob llegó con una gran necesidad de Dios dentro de su corazón. Su corazón estaba agobiado por la angustia de tener que encontrarse a su hermano. 20 años de disgusto, 20 años de enemistad con su hermano, y se aproximaba el momento. ¿Quién lo había llevado? Lo había traído en ese trayecto para que se reencontrara con su hermano, Dios.
Pero en ese trayecto en el que Dios lo estaba trayendo, se angustió el corazón de Jacob. Hay una porción donde dice que él invoca a Dios y le está diciendo, le temo a mi hermano. O sea, eso se había vuelto un tormento. Vemos que tanto era el tormento que él empezó a mandar pequeños grupos con regalos para ir mirando cuál era la actitud de su hermano. Entonces ciertamente era algo que tenía muy agobiado en su corazón, pero en ese agobio que tenía su corazón finalmente fue llevado a un lugar para apartarse, para estar con Dios. Dice que se separó de su casa, de su familia, de sus hijos y entró a un lugar donde luchó un varón toda la noche con él. Pero allí nos vamos a encontrar de una manera especial, que llegó el momento donde Jacob estuvo a solas con Dios. Y en ese a solas con Dios estuvo allí en una gran necesidad de Dios, rogando, Señor, necesito ser tocado por ti, necesito ver tu rostro, necesito oír tu voz, necesito, Dios, experimentar tu presencia en mi vida. Y hubo algo diferente, porque allí en Peniel hubo muerte, allí en Peniel hubo muerte y a la vez hubo vida, hubo muerte de lo que había en el corazón de Jacob, del exterior de Jacob, pero hubo una manifestación hermosa de la vida de Dios en Jacob. Allí hubo pérdida de las cosas exteriores de Jacob, pero hubo una gran ganancia en la vida espiritual de Jacob. La escritura dice que Jacob salió de allí rengueando, porque el que venció realmente no fue Jacob, el que fue vencido por Dios fue Jacob en ese lugar donde Jacob se humilló, donde Jacob se postró para poder rogarle al Señor que eso que estaba gobernando su vida fuera Dios el que lo librara. Te enseñaré, te daré entendimiento del camino que debes seguir. Y no solamente fue enseñado por Dios, sino que Dios hizo una apertura del corazón. Aunque el encaje del muslo de Jacob fue tocado y salió rengueando, aunque su caminar externo cambió, entró un hombre muy fuerte y salió un hombre debilitado en lo exterior. Pero miren lo tremendo. Ahora ese hombre que entró débil en lo interior salió fortalecido, porque la vida de Cristo al romperse el exterior empezó a florecer de una manera especial. Ese Peniel se convirtió en un lugar estelar y extraordinario para la vida de este hombre. El quebrantamiento de Jacob en Peniel le trajo entendimiento de cuál es la verdadera fuente de su corazón y le trajo entendimiento de qué es lo que debe prevalecer en él, sino la vida de Dios. Nosotros no estamos solos. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado de su espíritu para ayudarnos en nuestra debilidad, para ayudarnos de nuestra fragilidad. Por eso la vida del cristiano no depende de la razón. La vida del cristiano no depende de la lógica. La vida del cristiano depende de la soberanía maravillosa de Dios. Y si Dios en su soberanía me permite trayectos donde me lleva a estar humillado delante de Él, es para librarme de todo lo mío, pero para instalar todo lo de Él, para llevarme a morir a mí mismo, pero para llevarme a que lleve fruto en la vida maravillosa de Él. Amado, la vida del Espíritu no es cuánto se han ensanchado las cosas para mí allá afuera. La vida del Espíritu es cuánto se ha ensanchado mi corazón para Dios. ¿Qué ocurrió en Peniel? En Peniel se ensanchó el corazón de Dios, se ensanchó el corazón de Jacob para Dios. Fue ensanchado de una manera especial, de manera que ahora aquel Jacob puede salir de allí y va a enfrentar una situación que no ha cambiado porque sigue rumbo a encontrarse con su hermano, pero ha encontrado que la realidad de su vida es Dios. Mis amados, entre más rendido esté a Cristo, más va a operar su poder en mí para hacerme a su semejanza, hacerme alguien que esté dispuesto a renunciar a todo, menos a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa noche, por darnos de tu amor, de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, y por permitirnos recibir tu palabra hermosa y preciosa en nuestras vidas, que la necesitamos tanto, Señor. Padre, el camino del quebrantamiento, que tantas veces es tan desconocido para nosotros, porque a veces hemos considerado que el quebrantamiento es llorar, que el quebrantamiento, Dios de los cielos, es lamentarme por una situación o estar angustiado y no darme cuenta que el quebrantamiento tiene que ver con ser despojado de mí mismo, de mis pensamientos, de mis argumentos, de mis razonamientos, y que sea ensanchado mi corazón para que esté establecido en mí el deseo de tu corazón, que allí donde estás ensanchando mi corazón me estás llevando a amarte y a encontrar
que la razón de mi vida eres tú. Señor amado, por eso permítenos entender cualquier situación que estemos atravesando. Y en medio de toda ella, encontrar cómo me estás llevando a ser despojado de las cosas en las que se ha apoyado mi corazón. Y cómo me estás llevando, Dios de los cielos, es a vivir una realidad. Porque es fácil decir con mis labios que para mí el vivir es Cristo, Dios de los cielos, y sentirme vacío en mi corazón. Pero no quiero vivir un mundo de letra, un mundo, Dios, de teoría, sino una realidad, donde la palabra de Dios tenga que hacer, haga lo que tenga que hacer en mi corazón, para que mi corazón sea conformado a la imagen de Jesucristo. Y cuando veo que todo esto está sucediendo en mí, es donde tú me estás llevando a amarte con todas las fuerzas de mi corazón, porque allí es donde voy a encontrar el verdadero valor de mi vida, cuando mi vida se encuentra amándote a ti con todas las fuerzas. Señor, gracias por este regalo hermoso. Por favor, continúanos fortaleciendo y llenando de ti. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo muy especial. Dios los bendiga y los guarde. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo 5 de la tarde. No te pierdas estos tiempos tan especiales que Dios nos ha estado regalando. Ha sido un regalo especial. Sé que Dios nos puede bendecir de la manera que Él quiera, pero mis amados, lo que podemos experimentar allí de manera presencial es muy diferente a lo que uno puede vivir desde la casa, simplemente recibiendo o siguiendo una transmisión. Te animamos que con todo el corazón podamos encontrarnos y podamos ir con un corazón que se rinda, que se humilla delante del Señor. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.